Amado Señor, queremos darte gracias por este momento donde tú nos invitas, Padre, para venir a reposar en tu presencia, para con temor y reverencia entrar al trono de tu gracia y aprender directamente de ti, Señor, de tu misma palabra. Tú eres, Padre, el anfitrión de esta reunión, el que hace la invitación, el que nos das entendimiento, el que dispones nuestros corazones para escucharte, el que nos da, Señor, y pones en cada uno el interés para recibir de ti. Espíritu Santo de Dios, venga a nuestras vidas, enséñanos, Señor. Enséñanos tú mismo desde el mismo trono de tu gracia. Y haznos comprender sabiduría. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Redentor, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Bueno, hermanos, tengo preguntas. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la parábola más importante de la Biblia? Sabiendo que el Señor siempre habló en parábolas. ¿Cuál es la La del, más importante de la Biblia? la del sembrador, Mirti. ¿Por qué? El hijo pródigo. La del hijo pródigo, la del sembrador, ¿por qué? La del sembrador, porque demuestra básicamente cómo es que puedes tú llegar a ser una buena tierra o una mala tierra. O sea, o sea, yo creo que la parábola del sembrador muestra de principio a fin cómo es que el Señor siembra y cómo responde cada corazón cuando se siembra la palabra del Señor. Entonces creo que es la del reino, creo que pues yo sé que todas son del reino, pero creo que esa aclara mucho acerca del corazón del hombre. Muy bien. ¿Y la parábola del hijo pródigo, por qué? Porque pues ahí nos enseña el perdón y ¿Me cómo, fui yo o se pues, fue Mirti? sí, cómo cómo traer nuevamente al que se va, nuevamente traerlo con los brazos abiertos a través de, pues, de su palabra. Pues considero yo que es, para mí, pues esa es la que posiblemente me ha tocado más. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra persona más? Mirti, la del sembrador, la ¿Por parábola del qué? sembrador, ¿Por qué? porque es la que nos muestra cómo la palabra de Dios tiene como varios resultados dependiendo del lugar o el corazón, bueno, o el corazón o la persona a la que llega, ¿sí? Y nos da la oportunidad a cada uno como de poder ser esa tierra fértil, donde esa semilla de fruto. Em, es como eso, entonces es como una promesa hermosa de Dios y al mismo tiempo como una exhortación. Ok. Mirti. Yo. Sí, Mirti. Yo iba a decir la del. ¿Me colé a alguien? No, yo iba a decir iba a decir la del sembrador, pero también la del samaritano. ¿Por qué? Y Ah, luego, porque nos Patri. enseña quién es el prójimo y cómo amar, es cómo se ama, cómo ese prójimo amó al que estaba convaleciente. O Nos sea, enseña tú tienes dos, la del sembrador y la del samaritano. la del sembrador y la del samaritano, pero ya el sembrador lo han dicho dos, entonces la del samaritano. ¿Y Patri? Entonces, porque viene también como ven como aparentemente el sacerdote, el levita, vienen supuestamente en su adoración, pero vienen bajando de Jerusalén, no van subiendo, sino vienen bajando y no muestran realmente cómo se ama al prójimo Ok. y también muestra quién es el prójimo. Ok. ¿Y Patri? La parábola de las 10 vírgenes, ¿Por qué? porque nos habla de la palabra, del ruach, de esa novia que debe estar preparada, lista, mm, del casamiento, esa.
Muy bien. ¿Quién es Tatiana? Mami, yo. Ah, Tatiana Roy, es que dice hoy. Sí. Es que además hay. Sí. Pero es que también está Tati Moreno. Reconoce a tu hija, Mirti, reconoce a No, tu no, hija. porque es que no decía Tatiana Royce, entonces podía ser Tati Moreno. Barro, barro. Sí, aquí estoy conectada. Dos más, la familia García, que me imagino que es Mateo, y, y Patri Sanabria. Esta vez Mateito, no, Mirtilla, a mí me gusta la de los dones, cuando el Señor, cuando La de los el talentos, la de este los le dio talentos. los dones y no supieron administrarlo. Entonces yo lo veo como esos dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros y no damos no corremos una milla más, sino que nos quedamos ahí o no ahondamos más o no lo ponemos en práctica porque nos pasa. Entonces, esa es la de los dones, me gusta mucho. Yo también quería decir una. Yo también me acuerdo de una, creo que a mí esa es la parábola que más me gusta, la de las 99, las de las 100 ovejas, que hay 100, Allá, mira. que hay 100 ovejas y se pierde, la oveja perdida, que hay 100 ovejas y una se pierde de las 100 y quedan 99. Y entonces el pastor va a buscarlas, no importa cuánto valga, va a buscarlas. Muy bien. Voy a buscar. Y Patri Sanabria. La parábola de las bodas, del llamamiento a la cena, de que la gente no quiere entrar y entonces él manda que entre a todos los que hayan, sí, a los que ha llamado no quieren entrar, entonces él le dice al siervo que vaya y traiga a todos y que entren haciéndonos extensiva su misericordia para todos, sí, para todo el que quiera recibir ese regalo de salvación. Ok, bueno. Los que dijeron la parábola del sembrador, esa es la parábola más importante. Y la razón correcta la dio Tatiana Royce. Vamos a leer Marcos 4:13 y ahí está la respuesta de por qué es tan importante esta parábola. A ver, rapidito. Listo, ¿la leemos, Mirti? Sí, por favor. Entonces, 4:13, ¿cierto? 4:13. 13, sí, listo, dice así. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Pues entenderéis todas las parábolas. Muy bien. ¿Saben qué les voy a pedir esta noche? Que todos busquemos la Kadosh. Yo la leía, pero la Kadosh en esta enseñanza está, también puede ser la nueva traducción viviente. Pero vamos y busquemos en la Kadosh, por favor. ¿Qué dice la Kadosh en el 4:13? Yo la tengo. Dice, Dale. entonces Yahshua les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo tendrán capacidad para entender cualquier parábola? Muy bien, entonces esa es la clave porque es la más importante. Porque si no entendemos la parábola del sembrador, no podemos entender todas las que nos gustan. Fíjense que la pregunta que les hice no fue cuál es la que más les gusta, sino cuál es la más importante. Si no entendemos la parábola del sembrador y sí que es trillada, ¿sí o no? No vamos a entender nada. Entonces, aquí vamos y miremos qué es esto de entender. Porque cualquiera que le hablen de un sembrador, aunque no sea agrónomo, aunque ni agricultor, va a saber si se sembró, se recogió y ya. Se tuvo que dar la tierra, tiene que venir la lluvia y ya. Pero ¿por qué Dios dice que si no la entendemos, no vamos a entender ninguna otra? Entonces, miren lo que entender en el hebreo y tiene muchísimas implicaciones, yo no las voy a decir todas, porque son muchísimas y además tiene cognados. Entonces pónganme atención, no lo busquen ahorita. Yo les voy a decir cuándo buscar, porque si no entendemos, si no ponemos atención, no vamos a entender.
Entonces, miren, les voy a decir algunas nada más. ¿Qué es el entender en el hebreo? Primero es reconocer. Wow. Pero también es sentir. O sea que no es solamente algo intelectual. También es sentir. Es cerciorarse. Es cerciorarse. Es comprender. Es descubrir o encontrar el propósito. Ese es entender. Propósito. Es buen juicio. Y eso nos ayuda, por eso es tan importante, nos ayuda al buen juicio. Es un pensamiento, pero por adelantado. Comprender esta parábola Dios nos da, es como el percibir, un pensamiento por adelantado. Es el pleno discernimiento, eso es entender. Pleno discernimiento, es reconocer, lo estoy repitiendo, o reconocimiento. Es prever, como el pensamiento por adelantado. Prever es saber, es destino, es notar, es percibir. Eso es, si nosotros no percibimos, si no notamos, si no reconocemos, si no sentimos, si no estamos cerciorados, si no comprendemos, si no tenemos el pensamiento por adelantado de lo de Dios, no vamos a entender ninguna otra. Todas vamos a elegir por la que me gusta o por la que no me gusta y no por lo que Dios quiere. Ahora, miren esto. ¿Por qué? Porque aquí al empezar en esta parábola, dice que el Señor solo les hablaba en parábolas y sin parábolas no les hablaba. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yeshua les hablaba en parábolas? 3 personas que lo digan. Para que, bueno, o sea, para que escuchando no entiendan. No entiendan. Y para que viendo no vean. ¿Quiénes son los que no entiendan y viendo no Los vean? que no son. Los que no eran hijos. Los que no son hijos. Iba dirigida a los hijos. Para que entendieran los pobres en espíritu. Muy bien. ¿Para quiénes? Para los que creen. Y los que no creen, dice, estos que no creen, ellos, aunque vean, no van a percibir, no van a entender. Aunque oigan, no van a sentir, no van a tener el pensamiento adecuado ni el destino. ¿Quiénes? Los que no creen. Entonces, miren ustedes lo que es eso de creer. ¿A dónde voy yo? A que nosotros podemos todos los días, 3 veces al día, reunirnos, dar la palabra y simplemente perder el tiempo. Y no estoy hablando de todos. ¿Por qué? Porque solamente, y eso lo voy a ir mostrando, y con la Biblia, cómo algunos se ponen, escuchan, pero no escuchan. Y es fácil. Solamente haciendo preguntas uno sabe que ya no ponen ni 5 de atención. ¿Y quién trae esa distracción? ¡Ay, Dios! Porque ustedes sabían una cosa, dentro del pueblo de Dios no hay brutos. Si hay algo que dispara a Dios, es la inteligencia. No lo hay. Bueno, entonces, ¿por qué Yeshua les hablaba en parábolas? Una razón que encontramos, y ustedes van a leer rapidito, el primero que la tenga. Mateo 13, versículo 34 y 35. Otra persona que tenga Salmo 78, 2, para encontrar la primera de las razones. Mateo, en el mismo Mateo 13, que habla de la parábola del sembrador, 34 y 35. Yo lo Todas tengo, estas- Mateo 13, 34, 35 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Jesús siempre usaba historias e ilustraciones, como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. ¿Cómo te parece? Así que la primera razón que nos dice el mismo Señor, mostrando en la Tanaj,
es que él no iba a hacer nada que no primero no estuviera dicho por los profetas. O sea, los profetas todo lo que dijeron, lo dijeron de él, del que habría de venir, que ya vino. Que ya vino. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y él no fue que ajustó la vida a lo que decían los profetas, es que los profetas hablaban de él y esa era su vida. Y todo lo que dijeron se cumplió, como lo confirma el Salmo 78, el versículo 2. ¿Quién lo dice? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Cómo te parece? El Salmo 78, el verso 2, ahí está hablando, ¿quién fue el salmista que lo escribió? ¿Quieres mostrarlo? Dice aquí, Masquil de Asaf, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de aquí. David mirado ahí como profeta, pero en el libro de Isaías, y no voy a entrar ya ahí, en el libro de Jeremías también dice lo mismo, exactamente lo mismo. La segunda razón, miren lo que dice, la segunda razón está en Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34, y otro que lea, Juan 16, versículo 12. Marcos 4, 33, 34. Uso de las parábolas. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían escuchar. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Muy bien. Y fíjate que dice que les hablaba las parábolas según lo que ellos podían escuchar. A sus discípulos se las aclaraba, pero a los demás les hablaba de acuerdo a la capacidad de ellos de poder escuchar. Miren la importancia de la parábola del sembrador. ¿Y qué dice Juan 16, 12? Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. O sea que Dios sí quería decir más, ¿cierto? Cuando hablo de Dios estoy hablando de Yeshua. Él nos quería dar mucho más, pero nosotros o el pueblo o los que estaban allí escuchando no podían soportar tal revelación. Entonces él iba suavecito, de acuerdo al tiempo o a la capacidad para escuchar. Así que la segunda razón es que solo a sus discípulos les declaraba todo, como lo leímos en el versículo 34, y a los demás les hablaba también, pero aunque también les hablaba la parábola a todos, a los demás solo él iba de acuerdo a lo que todos podían escuchar. ¿Quiénes? Tanto los de afuera como los discípulos. Porque él hablaba hacia todos. ¿Cuál es la tercera razón? Marcos 4, versículos 11 y 12. Y otro que lea Romanos 11, 7 al 10. Marcos 4, 11 y 12. 11 y 12. dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Wow. Cuando yo leía eso sin comprender, yo decía, pero ¿cómo así? Sin comprender, o sea, sin entender, o sea, ¿cómo así? Entonces, para que no sean perdonados, pero si dice que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y ahora que comprendo, puedo decir que Él, a quienes, dice, para que ellos, o sea, ¿para quiénes eran ellos? Para que los incrédulos, ¿quiénes? Los incrédulos, no les sean perdonados sus pecados. ¿Qué dice Romanos 11, 7, 10? Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado.
los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras. Dios lo hizo caer en un sueño profundo, hasta que el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo Hasta su el mesa de 10. que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y la espalda se les encorve para siempre. Qué teso. Así que los incrédulos no les sean perdonados sus pecados. Así que es solamente para sus hijos. La explicación. El mismo Señor lo dice, que Él le revela, y lo vamos a seguir viendo. Y la cuarta razón, son 5 razones que yo busqué. La cuarta razón está en Mateo 13, volvemos, versículo del 13 al 15. Podría ser del 13 al 17, pero leamos del 13 al 15. Y otra persona que lea Hechos 28, 26, 27. Y otra persona Juan 12, 40. Así que vamos por la cuarta razón. Yo tengo Mateo 13 del 13 al 15, Mirke. Sí, del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Oh. O sea que para que estos incrédulos tampoco sean, ¿qué? Sanados. No solamente que no sean perdonados los pecados, aunque están oyendo la parábola, sino que ahora para que tampoco sean sanados. ¿Qué dice Hechos 28, 26, 27? Ve y Yo lo di tengo. a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Padre mío, está hablando de lo mismo. Esa es la cuarta razón. El corazón se ha engrosado y viendo no ven. O sea, son los ciegos que dice el mismo Señor, ciegos guiando a otros ciegos. Por eso la importancia de esta parábola, la más importante, porque si no la entendemos, no entendemos otra, ninguna de las demás. Ninguna de las demás. Y tampoco vengan a la sanidad. Juan 12, 40, ¿qué dice? Hace parte de la misma cuarta, de la sanidad. ¿Quién lo tiene? Rapidito. Él ha ha cegado cegado sus sus ojos. ojos. ¿Sí? ¿Sí? Él ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que ellos no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones, y hagan teshuvá, para que yo los pueda sanar. Fíjense que en Hechos dice que el pueblo ha engrosado su corazón. Y ahora acá dice que el Señor endureció su corazón. Y es cuando uno no se toma en serio esto, el corazón se va endureciendo. Y seguimos ya con la quinta. Lucas 8, 10.
el por qué Yeshua les hablaba en parábolas. Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el signo ahí. Fíjense que dice, a ustedes les es revelado los misterios divinos. Entonces, él hablaba en parábolas, no era porque entendieran, porque esto era lo más, porque cuando hablaba de la parábola del sembrador, todos ellos eran agrícolas y era para que lo pudieran entender. No, es todo lo contrario. Es para que solamente lo pudieran entender los de él. Y todos los demás, y es curioso que cuando nosotros estamos, Elías, tienes prendido el micrófono. Perdón. Elías Royce o Linda. Cuando nosotros estamos familiarizados con temas, con cosas, es lo que menos le ponemos atención. Pero cuando nosotros, y por eso cuando él hablaba en parábolas, muchos dicen, no, es que como el pueblo era agrícola, él les hablaba de manera sencilla y les ponía las ovejas y les ponía al hijo para que ellos comprendieran. No, es para que los incrédulos no pudieran entenderlo, porque cuando uno está familiarizado con un tema, menos le pone atención, como algunos de pronto de aquí, espero que no, que han oído tanto de la parábola del sembrador y no le ponen atención por eso. Por estar familiarizados, pero poniéndole atención es como aprendemos. Y no aprendemos mentalmente, sino entendemos, percibimos, tenemos un pensamiento más claro, podemos discernir y percibir y prever el futuro inclusive, porque Dios empieza a nombrarnos. Entonces fíjense que aquí es para que no entiendan los misterios divinos y lo está enseñando de manera sencilla. El Salmo 25, 14 dice que la comunión íntima del Señor es para quienes, para los que le temen. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Y a los que le temen les hará conocer, discernir, entender, percibir su pacto. Su pacto. Entonces, ahora sí, acompáñenme a Isaías 44, el versículo 18, y otra persona, Jeremías 5, 21, tiene que ver con esto mismo. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Pero si ahí está todo. ¿Y cómo es que dice que no pueden ver y cuánta estupidez y la mente también está cerrada y no pueden pensar? ¿Cómo así? Y nos las da y no se entiende. ¿Y qué dice Jeremías 5, 21? Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y aquí está describiéndolos como necios en su corazón, que a pesar de que tienen ojos y oídos, no les están sirviendo para nada. ¿Ven la importancia de esta primera parábola? Ahora viene más. En Isaías 53, que es el capítulo mesiánico, donde habla del Mesías en todas sus áreas, antecito de hablarnos, o inmediatamente después de hablarnos del siervo sufriente, el Señor, el Espíritu Santo dice, ¿quién ha creído? Acuérdense que esta parábola, descrita, interpretada, aclarada, es para los que han creído. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le fue revelado el brazo de Yahvé? ¿Quién es el brazo de Yahvé? Yeshua. Muy bien. Entonces, ¿a quién se les reveló Yeshua?
Ahora, si se ha revelado Yeshua, A ¿cuál sus es la razón discípulos. por la cual no se cree? Entonces, ahora sí entramos ya en la parábola del sembrador. Mateo 13. Esta parábola se encuentra en los 3 evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Y en cada uno de ellos, siendo la misma parábola, el Señor nos da más luces, muchas más luces. Por eso cuando hablamos de los evangelios sinópticos, cuando hablan de un pasaje que aparecen en los 3, es bueno leerlos en los 3 y no solamente en uno. Hoy no lo vamos a leer en los 3 porque quiero tocar por qué la importancia de esta parábola. Entonces, no lo voy a leer en los 3, pero sí es bueno que ustedes lo lean en los 3, porque cada evangelio, cada testigo tiene algo más que aclararnos sobre esta parábola. Entonces, Mateo 13, 19, ¿qué dice? Yo la voy a buscar acá también. Cuando alguno oye, en esta versión Reina Valera, no, ¿verdad? No, Bueno, perdón, a no. mí me gustaría la Kadosh, pero, ok, Yo la tengo en la calle. dale. Solo el 18. El 10, sí, quieres el 18, pero realmente es el 19 a donde voy. Otro que busque Marcos 4, 14, 15. Lucas 8, 11, 12. En este mismo punto. A veces dice, Lucas 14, 18, 19. Otro. Y Mateo 22, 5. En ese orden. A ver. bueno, Mateo 13, bueno, 19. 19. Aquí viene la interpretación del Señor sobre la parábola. Ya él ha hablado de la parábola del sembrador, ha dicho que el sembrador salió a sembrar y echó la... Entonces, pero vamos a leer desde la interpretación porque al él mismo interpretar también está diciendo la primera parte. Entonces, hágale. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Muy bien. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, ¿qué es lo que hace el maligno? Les quita la semilla sembrada en su corazón. ¿Dónde La fue roba sembrada la semilla? en el corazón. En el corazón. ¿De quiénes? De los hijos. De los que estaban junto al camino. O sea, no, esos no son los hijos, exactamente. O sea, es los que estaban ahí, junto al camino, es correcto. ¿Ellos estaban dónde? Por eso empecé con, ¿a quién le fue revelado el brazo de Yahvé? Que es Yeshua. Entonces dice, él está hablando y dice, la semilla fue echada, vamos a leerlo entonces desde antes, ¿vale? Para poder... Y es que los que están junto al camino uno entiende que son como los superficiales, como alguien que nunca recibió la palabra, como, o sea, que no la recibe y llega al corazón, pero llega a un corazón que es absolutamente superficial. Vamos a mirar, vamos poco a poco aquí. Cuando alguno oye la parábola, ¿cómo es, Diego? ¿En dónde voy? ¿Al 19? Sí, sí, sí. ¿Otra vez el 19? Sí. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Muy bien. La semilla cae así en el camino, pero antesito cuando está diciendo, porque aquí está dando la interpretación,
es que estira la semilla y estaban al lado del camino. La semilla cae en el corazón por no percibir, por no comprender, por no sentir que quien habla es Yahvé, que es el Verbo encarnado, que es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, por no entender que no es un hombre el que habla, sino que es Dios quien habla, por no comprender, por no percibir esta realidad, por esta verdad, el enemigo que hace, saca del corazón el mensaje de ellos. ¿Qué dice Marcos 4, 14, 15? Y el otro que tenga Lucas 8, 11, 12. Tengo Marcos 4, 15. 14 y 15. 14 y 15. El sembrador siembra el mensaje. Aquellos que están a un lado del camino, donde el mensaje es sembrado, son la gente que tan pronto oye, Satán viene y les arrebata el mensaje sembrado en ellos. Fíjense que no es que ellos sean tan superficiales, es que el mismo enemigo es el mismo enemigo quien le arrebata la semilla del corazón. De una se la arrebata. Y Lucas 8, 11, porque luego vamos a mirar más. Lucas 8, 11, 12. Yo la tengo, Mirti. Hágale. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Fíjense que todos estos estaban junto al camino, cerquitica al camino, yo podría decir los simpatizantes. ¿Estamos entendiendo? Porque ¿quién es el camino? Yeshua. Ellos estaban cerca al camino. Y fue dada la palabra por el mismo Yeshua. Pero no comprendieron ni le dieron el valor a Yeshua. Enseguida el enemigo les arrebató ese mensaje de sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí vienen pasajes que son parábolas que nos ayudan a comprender. Vamos a Mateo 22, 5. ¿Quién lo tiene? El Señor está haciendo invitación. Siempre está invitando. Oye, sigue. Pero ellos haciendo caso omiso se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás echando mano a aquellos esclavos, los afrentaron y los asesinaron. Miren esto. El Señor está haciendo una invitación y ellos no les interesó. ¿Para dónde se fueron, Rosita? ¿Lo que acabas de leer? Para sus propios campos y sus... No les interesó. Y Yo sus tengo propiedades. muchas cosas que hacer. Eso que lo hagan las viejas, las mujeres o los que sea. Tengo muchas cosas que hacer. Arrebatada. ¿Por qué? Vamos a Lucas 14, 18, 19. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Yo tengo Otro- mucho trabajo, perdón, Patri, yo tengo mucho trabajo que hacer. Y como soy tan educado, te digo que me excuses. Pero es que tengo cosas importantes que hacer. Sigue, Patri. Excusas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. No es posible que yo voy a dejar mi trabajo para estar en estas cosas. Si lo que tengo es una reunión ahora importantísima y tengo ahorita, bueno, en fin. Pero te ruego que me excuses. Yo soy muy educado, así que las excusas, la indiferencia, la falta de interés y todo eso hace que el enemigo, además, ¿por qué la arrebata de una? Es que la arrebata de una. ¿Por qué la arrebata de una? Porque ellos estaban cerquita, eran simpatizantes. Simpatizantes. Pero aún a los simpatizantes, Dios les da la palabra. Ahora, cuando nosotros vamos
a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y luego otra persona rapidito que tenga Segunda de Corintios 4, versículo 3 y 4. Y por último otra persona que tenga Hebreos 2, versículo 1. Este enemigo que le arrebata, él sabe cómo cuáles son, él sabe, él tiene sus formas, sus maquinaciones. Y dice Pablo que no desconozcamos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué dice Segunda de Corintios 2:11? Para que no seamos engañados por Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y cuáles serían sus maquinaciones? Segunda de Corintios 2, 4, 3, 4. Y os escribí esto mismo para que al llegar no tenga tristeza de parte de los que deben alegrarme, estando confiado en todos vosotros de que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Es ese, Mirte? Segunda de Corintios 4, 3, 4. Ah, perdón, estaba leyendo el 2. 4 del 3 al 4. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Muy bien, fíjense. Él, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Cuáles son sus maquinaciones? Lograr que no entendamos que las riquezas de la buena noticia. Pero ¿quiénes son? ¿Para quién es esto? Para los incrédulos. Porque si creyeran, la luz les resplandecía. Pero como son incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz de la nueva noticia, de la gloria del Mesías. ¿Y cuál es la gloria del Mesías? Dice, es la imagen del Dios invisible, que es Yeshua. Entonces, él enceguece el entendimiento. No son los ojos físicos, porque están viendo, pero no ven. O sea, están viendo, pero no perciben. Están oyendo, pero no comprenden. ¿Sí ven? Así que el enemigo pone el velo ¿a quiénes? Porque eso es el velo. De hecho, el Padre de Comunión, el velo a los que están en el proceso de perderse. Estamos entendiendo la importancia de esta parábola y estamos en la primera, en el que no tiene entendimiento. Los que están en el proceso de perderse. Cuando uno recibe el mensaje, en Hebreos 2 dice que esto ha sido una salvación tan grande que tenemos que, ¿qué? ¿Qué dice Hebreos 2:1? Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Vieron? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Solamente el 1, Elías. Gracias. Okay. ¿Lo puedes leer en otra versión? ¿La tienes en cuál? ¿En la Kadosh? Tengo la Kadosh también. Dice, por lo tanto, tenemos que prestar mucha más cuidadosa atención a las cosas que hemos oído, para que no seamos arrastrados a la deriva. ¿Está oyendo? Si hay un barco a la deriva, ¿llega al camino? ¿Llega a su destino? Puede llegar a su destino si se vuelve a enrutar. Pero mientras esté a la deriva, ¿por qué? Por no poner mucha atención a lo que estamos oyendo. Ustedes recuerdan que siempre les estoy diciendo, tenemos suficiente palabra para meditar. De nada vale tanta información si no meditamos. Porque lo que Dios nos llama es a eso. Medita en ella de día y de noche.
medita, pongamos mucha atención a lo que hemos oído, para que no sea que perdamos el rumbo. Y estamos en una época, bueno, no puedo decir estamos, esta ha sido una época desde siempre, podríamos decir, de demasiadas distracciones, pero en este tiempo ha aumentado la información, demasiada información, poco sustancia. Y nos llenamos de información para discutir, para pelear, para mostrar que sabemos mucho. Pero a la larga, ¿qué? Si Dios viene por la sustancia, hermano. Y esa es la primera. Si no se entiende por qué, por las excusas. No se entiende por qué, porque no nos interesa. No se entiende por qué, porque miramos todo como demasiado, ya, lo oímos. En Ezequiel 33 para mí es un pasaje glorioso que lo vamos a ver ahorita. Bueno, pero esta es la primera, las que no lo entienden. Y sabemos que es directamente el enemigo. Y esto que no lo entienden ya tenemos que comprender. Dios quiera que no seamos ninguno de nosotros, pero tenemos que comprender que esos son los que están, los simpatizantes que están junto al camino y pueden estar toda la vida con nosotros y no ser parte del camino. No entienden nada. Y de hecho son los que oyen, pero viven de una manera distinta a lo que han oído. Estamos oyendo eso. Estamos comprendiendo eso, porque estamos hablando de entendimiento. No hay un ajuste en nada. Esos están junto al camino. No están en el camino. Ahora vamos al segundo, que el mismo Señor nos dice. Mateo 13, ya no es el 19, sino el 20 y el 21. ¿Quién no quiere leer? Y estos sí son los que decía Alex, superficiales. ¿Mateo qué? Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. ¿Cómo te parece? ¿Estos cómo reciben? ¿Ya estos están dónde? ¿Estos dónde están? En el camino. Están en el pedregal. camino. ¿Y cómo Está en el camino. la semilla cae en pedregal, pero el pedregal está dónde? En el camino. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo reciben la palabra? Con gozo. Dios quiera que no seamos de esos. Que empezamos prendidos. Uy, y Dios es, y esto me encanta, y la palabra, y Dios es, pensamos prendidos. Pero inmediatamente, ¿qué viene? Ahí dice. Desánimo. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. No tienen raíz. No están firmes. Porque apenas vienen las pruebas y la persecución. Lo primero cuando llegamos al Señor y lo recibimos con gozo, y Dios me respondió, y Dios esto, y nos dijo, y viene Dios mismo y envía la prueba. Y empieza a ajustar los cinturones. Vienen las pruebas. Y cuando uno está así prendido, ¿qué es lo que hace? Recuerden ustedes, que está prendido, ¿qué hace? Quiere que todo el mundo oiga la palabra de Dios, quiere que todo el mundo reciba la salvación y predica a tiempo y fuera de tiempo y empiezan a menospreciarlos, a dejarlo, a burlarse. ¿Y qué dice aquí? Se van apartando rápidamente. Porque el menosprecio, por las risas, por la burla y porque tiene problemas o pruebas. Apenas surgen las pruebas, ellos no se mantienen como fieles, firmes. ¿Les gusta vivir sabroso? Les gusta vivir sabroso. Ahora miren estos. Ezequiel, yo les dije que es un pasaje que a mí me encanta.
Ezequiel capítulo 33, versículos 31 y 32. Rapidito. Otro. Marcos 6, 20. Otro. Proverbios 12, 3. Otro. Mateo 7, 26, 27. Otro. Juan 5, 35. Otro. Lucas 6, 48, 49. Estos son los que no tienen raíz. No tienen raíz. Es la parábola más importante, porque si la comprendemos, comprendemos todas las demás. Ezequiel 33, 31 en la textual. Y vienen a ti en tropel, y se sientan ante ti, y escuchan tus palabras, pero no las cumplen, porque halagan con sus bocas, pero con sus corazones andan en pos de la avaricia. Mira, para ellos eres un coplero de amores, de bonita voz y buen tañedor. Oyen tus palabras, pero no las cumplen. Pero cuando venga aquello, y ciertamente viene, sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Muy bien. ¿Qué entendiste tú, Rafa? Bueno, les gusta que les hablen bonito, les gusta escuchar la verdad que ellos quieren escuchar, que en el fondo es la verdad de uno. Pero cuando les hablan de verdad de la palabra y cuando sienten la fuerza de la palabra y cómo también el mundo castiga la fuerza de la palabra, deciden apartarse. Bien, ¿quieres leerla en la versión Kadosh? Ya la busco acá en la Kadosh. Bueno, el que la tenga primeritico para ahorrar tiempo. Yo acá dice, así que entonces vienen a ti como la gente hace, se sientan frente a ti como mi pueblo y oyen tus palabras, pero ellos no actúan por ellas, porque dentro de sus bocas hay falsedad, pero sus corazones van tras las contaminaciones. Así que para ellos tú eres como un canto de amor cantado por alguien con una buena voz, quien puede tocar bien un instrumento. Ellos oyen tus palabras, pero no actúan por ellas. ¿Ves? Ellos no están buscando que les digan lo que ellos quieren oír. Les gusta oír la palabra de Dios, pero no actuar basados en la palabra de Dios. A eso se refiere. Esos son los que no tienen raíz. Un ejemplo de esos es Herodes. Está en Marcos 6, 20. ¿Quién no quiere leer rapidito? Yo lo tengo. Vale. Porque Herodes tenía temor de Johanán y le protegía porque sabía que era un hombre, que era un tzatzik, un hombre kadosh. Cuando le oía se quedaba muy molesto, pero aún le gustaba escucharle. A Herodes le encantaba oír a Juan. Sabía que era un profeta santo, que le daba ira la palabra que le daba. Ira, pero le gustaba oírlo. Igual que el pueblo en Ezequiel 36. Venían y escuchaban, pero lo escuchaban como si fuera, mire que no entendían. Simplemente ellos escuchaban porque les gustaba esa palabra como si fuera un canto bonito, pero después no actuaban de acuerdo a la palabra que habían oído. Y seguían oyendo, y seguían oyendo, y seguían oyendo, y seguían oyendo, y permanentemente estaban oyendo. Porque hay que ver que el pueblo se reunía todos los días y 3 veces al día. Pero no les importaba. Esos son los que no tienen raíz. ¿Ven? ¿Qué dice Proverbios 12:3 que habla de la raíz? Nadie se prospera por medio de la perversión, mas las raíces de los justos nunca serán movidas. Nadie prospera por medio de la perversión. ¿Y quién sabe lo que es la perversión? Pues Yeshua, el Señor. Con el engaño, con la falsedad, oyendo y no haciendo. Eso es perversión. Ya lo demás son consecuencias, efectos. ¿Ves? No, nadie prospera así. Pero la raíz de los justos,
¿Qué? Nunca será removida. Nunca, permanece para siempre, nunca será removida. Mateo 7, habla, el Señor también, es el mismo Yeshua quien habla. Mateo 7, 26, 27. Y estos son de los que no tienen raíz, pero la recibieron con gozo y les encanta oírla. Ahí está el ejemplo de Herodes. Ahí está Dice el aquí ejemplo de en la Kadosh, pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó. Y su derrumbe fue horrendo. Claro. O sea que escuchamos la palabra de Dios. Y para el que obedece y para el que desobedece, las pruebas son las mismas. Así lo dice el Señor. Que todos estamos pasando por diversas pruebas. Y son las mismas. Solo que la que tú estás pasando ahora, posiblemente yo la pasé, pero estoy pasando otra que tú también vas a pasar. ¿Estamos entendiendo eso? Todos vamos a pasar pruebas. Pero dice, ¿cómo es que dice que este hombre que las oye y no las hace es como qué? ¿Un hombre qué? Sensato, sin Estúpido. entendimiento. Estúpido, insensato, sin entendimiento, sin raíz. Y la recibió con gozo. La oyó, pero no la practicó. La recibió con gozo, pero no la practicó. Juan 5:35. Yo lo tengo, Hágale. dice la palabra de Dios. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Ustedes se regocijaron, dice en otra versión, por las palabras de él por algún tiempo. Recibían la palabra y era un regocijo por algún tiempo hasta que llegó el problema. Y Lucas 6, 48, 49. Léelo. Lucas 6. Es como alguien que construye una casa, excavó en lo profundo y echó los cimientos sobre la roca firme. Cuando vino la inundación, el torrente golpeó contra la casa, pero no la pudo zarandear, porque estaba construido sobre la roca. Y el que oye mis palabras, pero no las pone por obra, es semejante al que edificó su casa en tierra sin cimiento. Tan pronto el torrente la golpeó, se derrumbó y fue una destrucción horrenda. Así que apenas viene el problema, viene la inundación, vienen los golpes, viene esto enseguida, ya, se desaparece. Ese es el segundo. Y es la misma semilla. Y es el mismo sembrador quien la siembra. ¿Están oyendo? Ahora vamos a la tercera explicación de la misma semilla sembrada en terreno. Vamos a ver, 13:22, es un solo versículo. Mateo 13:22. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas. Así que no produjo nada. ¿Cómo les queda el ojo? La segunda la recibe con gozo, pero las preocupaciones enseguida dicen, no, esto no es para mí. Preocupaciones no, la persecución. La persecución, los problemas y eso. La tercera es, cayó en espinos, Son abrojos. Ellos oyen el mensaje. ¿Por qué son ahogados? ¿Por qué? Por las El preocupaciones. afán de este siglo. Por el engaño de las riquezas. Yo podría decir un corazón desagradecido
que buscando más van teniendo menos. ¿No se han dado cuenta de eso? Que en lugar de agradecer se quejan, chillan y salen a buscar más y vienen menos. Y Mirti, ¿puedes repetir que se me cayó el internet y no entendí? ¿Qué no entendiste? Última, o sea, leí, pero ahí se me cayó el internet. Ah, ok. Lo de la riqueza. Dice que ellos oyen, ellos escuchan el mensaje, pero ese mensaje es ahogado por dos cosas, por las preocupaciones de este mundo y por el amor a las riquezas. Y estaba diciendo que en lugar de agradecer lo que tiene, el problema no son las riquezas, ni son las pobrezas económicas. El problema es el amor a la riqueza. Entonces, se tiene, no se agradece, se tiene algo, lo normal, lo que Dios quiere que tengamos. Él es quien pone salario a nuestro trabajo. Tenemos, Dios es quien pone salario a nuestro trabajo, no es el hombre. Uno cae, mire, yo creo que es para la mayoría de nosotros, el tercero, porque en lugar de agradecer entramos en quejas, en autocompasión, en llantos, en murmuraciones, y en lugar de tener más, vamos recibiendo menos, porque las preocupaciones ahogan el gozo de la palabra de Dios. Y en lugar de tener más, vamos teniendo menos. Pero cuando uno empieza a agradecer, cuando uno recibe este mensaje con gozo, el mismo Señor nos ha prometido. Es que a Dios nadie lo engaña, entendamos esto, a Él nadie lo puede engañar. Nosotros podemos engañarnos nosotros, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces miren esto, vamos aquí, porque estos son los que están en espino y estos no maduran. ¿Qué pasa? Que tienen no sé cuántos años de estar oyendo el mensaje y en lugar de madurar, no maduran. ¿Ustedes han visto una fruta que nunca madura? ¡Qué cosa tan horrible! No se puede comer. Se chamusca, se arruga y no se puede comer. Así que vamos a leer lo que dice el Señor. Lucas 8:14 y otro que tenga Santiago 1, ya busco el versículo. Lucas 8:14. La que cae en las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. No madura su fruta porque están en las preocupaciones. ¿Qué más? Léelo otra vez. Las preocupaciones. Placeres de la vida. Los placeres de la vida. Riquezas. El amor a las riquezas. Y no madura. Porque creen que venir al Señor o tener al Señor, ya tenemos la garantía de tener dinero. Y el Señor ha dicho, ¿saben qué ha dicho? A los pobres siempre los tendrán. Y nosotros podemos ser uno de ellos. Y ese no es el termómetro. El termómetro es la gratitud. Por no ser agradecidos vamos llevándonos, nosotros vamos cayendo más bajo y si tenemos familia la vamos llevando más bajo. Se pierde la sabiduría. Pero se pierde la sabiduría y podemos orar, acuérdense que no madura, porque podemos orar por sabiduría y Dios no nos las da. ¿Por qué? Vamos a Santiago 1, versículo 7. Vamos a leer desde el 5. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida a Yahvé, él le da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con confianza, dudando de nada, porque el que ¿Pida duda es como cómo? una... ¿Pida cómo? Dudando de Con nada. confianza. Con confianza. Sin dudar. Porque el que duda es como una ola del mar, es zarandeada y llevada por el viento.
En verdad este hombre no debe pensar que recibirá algo del Adón. ¿Perdón? Yo puedo pedirle a Dios sabiduría y aquí está diciendo que si yo no soy constante, que ni piense que voy a recibir algo de Dios. Está hablándonos de la parábola más importante que tenemos que entender. Dice, ni piense. En verdad este hombre no debe pensar que recibirá algo del Adón porque es hombre de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. Hoy está prendido, mañana está deprimido. Hoy está gozoso, mañana está quejumbroso. Hoy se lleva el mundo con los pechos, mañana el pecho lo hago, el mundo lo hago. Hoy es luz afuera de casa y en casa tinieblas. No piense, dice la Escritura. Es que no piense que va a recibir algo del Señor. Así que Dios nos está llamando a ser constantes. Constantes en seguir su palabra. En Lucas 8:14, cuando lo leíste, ¿quién fue el que lo leyó? ¿Quién? Rosa. Dice que yéndose, ellos oyen, pero ¿lo puedes repetir otra vez, Rosita? Sí, señora, mira, la que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que habiendo oído la palabra, con corazón recto y bueno, producen fruto con perseverancia. Muy bien, espérate, lo tengo aquí. Sí, no, era solamente el 22. Así que en el 8, ¿en qué versión leíste? La textual. La textual. En la Kadosh dice yéndose. O sea, ellos oyen y yéndose. O sea, se andan, se apartan. Se apartan. Entran, el inestable entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Ese es el inestable. Entra y sale. ¿Ya? Y eso es lo que dice Santiago, ese es el inconstante. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Y luego del mismo 6, del 17 al 20, haciendo énfasis en el 19. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Luego el 17 al 20, haciendo énfasis en el 20. Otro que lea Mateo 25, 40, 46 y Mateo 12, 50. Estamos en la semilla que cae en la tierra con espinos, que no madura. Mira. Que entra y sale, que entra y sale. El que es Primera inconstante. 6, el 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ustedes saben que para amar el dinero no se necesita ser rico? Que yo puedo ser muy pobre y amar el dinero. ¿Y qué es lo que me está prometiendo el Señor aquí? ¿Que voy a ser traspasado de qué? De muchos dolores. Empezamos a negociar creyendo. Empezamos a devolvernos, volver a Egipto. O sea, miren que Dios a nosotros nos ha ido sacando así y va poniéndonos, nos va enseñando. Si se han dado cuenta que Dios cada vez nos enseña más y nos está metiendo en aguas más profundas. Y es como si ahora yo me devolviera, como volviera a Egipto, a buscar ayuda de un hombre
que no me va a dar ayuda, que va a aparentar que sí, pero no va a poder. Porque donde tenemos que venir es al asiento de la misericordia. Humillarnos y entendiéramos que para entrar tenemos que doblarnos. Nos doblaríamos y recibiríamos. Porque Dios no patea a ninguno que venga a Él con un corazón humillado y contrito, pero patea a todos aquellos que se vuelven otra vez a Egipto. Está hablando del tercer terreno. El tercer terreno. Entonces, yo puedo ser muy pobre y amar las riquezas. Y puedo ser muy rico y las riquezas son mi esclava. Yo no soy esclava de las riquezas. Ellas son mi esclava y la uso para lo que se necesitó y punto. O ser esclava de ellas, de una monedita. Y me domina una moneda. ¿Estamos entendiendo cómo vamos perdiendo sabiduría? Por andar, ¿qué? Preocupado por este mundo y por amar las riquezas. Y es el mismo sembrador y es la misma semilla. ¿El problema dónde está? No es ni en la semilla ni en el sembrador. Está en mi corazón. La tierra. En la tierra, en mi corazón. ¿Sí ven? Ahora el 17 hasta el 20, del mismo 6. Porque aquí acaba de decirnos, traspasados por muchos dolores. Y ojo, porque en la segunda tierra, no, en la primera tierra, dice, si has recibido esta salvación tan grande, cuida de no deslizarte para no perder el rumbo. En la segunda, dice, sí, mucho gozo al principio, tilín, tilín, y después nada de paletas, te fuiste. La tercera, dices, no madura. Envejece en el evangelio y no madura. Cree cuando todo está bien y cuando las cosas no están bien. Ahí dejó de creer. ¿Y saben por qué dejó de creer? Porque es que no pone atención. Desde la primera dice, no hay interés. Escucha, como dice, como si fuera un cantante muy bonito, un Pavarotti. Escuchó, como Herodes escuchó, pero no importó. Voy a seguir haciendo lo que me da la gana. ¿Quién ha dicho que tiene que hacerse a su manera? Yo voy a arriesgar. Y serás traspasado por muchos dolores. Esto que lo voy a decir, ya yo lo he dicho, pero lo voy a repetir. La primera vez que yo fui a Israel, esa primera vez, yo creo que fui más impactada esa primera vez que otras veces. La guía hablaba y nos mostraba cómo era que se hacían las ciudades y cómo era una ciudad santa, la construcción, la arquitectura y cómo era que habían plantaciones de plátano, que el plátano no es oriundo de allá ni nada de eso, pero que cómo seguían ellos lo que Dios había escrito, aún para las siembras, aún cómo se recogía el comino y la avena y todo eso. Y cuando ella hablaba, yo me tapé la cara, medio me tapé así la cara y me puse a mirar como si estuviera, porque estaba en una ventana del bus en el que íbamos todos los que habíamos decidido ir. Y me tapé y yo lloraba, pero eran a chorros, y yo hablaba con Dios y le decía, a ellos les diste todo, todas las instrucciones, a nosotros nos ha tocado todo a prueba de error, a prueba de error. Pero era porque yo no conocía las escrituras de esta manera. Yo estaba aprendiendo solamente a nivel temático. Eran temas que se tocaban. Yo no iba estudiando como hoy estudiamos secuencialmente las escrituras desde Génesis, que ya vamos en Samuel. Y yo lloraba, no, el problema no era de Dios, el problema era de mi ignorancia.
Ahora, si yo, ahora que estoy conociendo, no puedo decir que me la sé toda porque no es verdad. Habrán preguntas que ustedes me hagan a mí y yo no les podré responder y se los diré, no tengo la respuesta. Porque también hay preguntas que uno le hace a Dios y a Dios no le da la gana de responderlas. Punto. Y menos cuando son preguntas por curiosidad y no por conocimiento. Entonces, ¿a dónde voy? Dice, si nosotros estamos oyendo, pero no somos serios en la aplicación, si de verdad en corazón no nos humillamos, podemos llorar como lo hizo Esaú. Esaú lloró por la bendición y Dios no le dio lugar para el arrepentimiento. Pero Dios quiere que vengamos al arrepentimiento. Si tenemos que empezar de ceros, empecemos de ceros. Eso es lo que se llama resiliencia, ¿no? Volver a empezar para levantarnos, pero con Él. Si Dios tuviera boca literal como la mía, yo creo que Dios tuviera la boca más grande del universo, la boca rajada de tanto repetirnos lo mismo. De tanto enseñarnos lo mismo. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, 17 al 20? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino al Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por venir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Ese es el propósito. Dice, sin embargo, el fundamento de Yahvé está firme, sellado con estas palabras, segunda de Timoteo 2:19, ¿no es eso? ¿Leyeron ustedes segunda de Timoteo 2:19? Ah, no. Primera. Ese es primera de Timoteo del 17 al 19. Ahora segunda de Timoteo 2:19. Yo lo leo, yo lo tengo aquí. El fundamento de Yahvé está firme, sellado con estas palabras. Conoce al Señor a los suyos, y que todos los que invocan pertenecer al Adón, apártense de hacer el mal. ¿Qué quiere decir con apártense de hacer el mal? De andar buscando las cosas de este mundo, de andar amando las riquezas, que si están es para que uno, acaba de decir, la disfrutes y otro para que seas rico en buenas obras. Él no está diciendo que solamente seamos ricos en buenas obras, él también está diciendo que las podemos disfrutar. Él no dice solamente que las podemos disfrutar, él también dice que disfrútalas, pero tienes que hacer buenas obras. Son dos cosas. Y ya voy a terminar porque la última es, ya la sabemos. Mateo 25, 40, 46, que es igual a Mateo 12, 50. Mateo 25, 40, 46. Hablando de las buenas obras. ¿La leo? Yo tengo la Kadosh. Ah, bueno, lee la Kadosh. O si la tienes, léela. Sí, 40, 40, ¿sí? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mateo 26, 40. Mateo 25, 40, 46. 40. Ay, ya, perdón. Dice 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 40, 46. Ok, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok. Ahí está hablando de esas riquezas para ayudar a quién, dice, para hacer las buenas obras. Y habla de quiénes, de sus hermanos. A uno de estos mis hermanos, y también dice a uno de estos mis pequeños. Ahora, ¿quiénes son los hermanos del Señor? Porque nosotros nos ponemos y decimos, bueno, entonces, ahí fíjate, y ahora voy a ir a una fundación X, y voy a llevar no sé qué cosa a las que quieren abortar. O voy a no sé qué cosa, y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, a uno de estos mis pequeños, o a uno de estos mis hermanos. Entonces, ¿quiénes son? Vamos a leer ahí Mateo 12:50, a ver qué dice el Señor, quiénes son. Y a quiénes tenemos que hacer. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son? Los que hacen la Voluntad de mi Padre. Que hacen la voluntad del Los que Señor. hacen la voluntad del Padre. Ahí está. Entonces, ¿son los que van a abortar o los que hacen la voluntad del Padre? Primero la casa, los hermanos. Siempre primero la casa. ¿Y qué hacemos nosotros? No. Entonces, aquel que bebe, vamos a darle. Y al que mete marihuana o ron, esa cosa, ¡ay, qué misericordia! Es lo mismo que está sucediendo. Vamos a sacar a los que están presos y vamos a condenar a los que no hacen nada. ¿Y cómo fue que Dios nos dijo el sábado? El que es piadoso con el cruel, es cruel con el piadoso. ¿Sí ven? Donde Dios mismo nos dice, en el Salmo 18, versículo 25 y 26, que con el recto te portarás recto, y con el justo te portarás justo, pero severo serás con el perverso, severo serás con el perverso. Y por último, que ya estoy pasadísima. No sé si lo dejamos para la próxima. No, señora. No, señor. Mateo 13, 23. Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra. El problema no es el sembrador, el problema no está en la semilla. El problema está en la seriedad del que la recibe, en la sinceridad del que la recibe. Es el que oye el mensaje y lo percibe, lo considera, lo entiende, lo comprende, lo valora. Tiene un pensamiento adelantado, dice, ¿qué es pensamiento adelantado? Que de acuerdo a lo que siembro es lo que voy a recoger. Eso es un pensamiento adelantado. Si yo estoy así dando un mal consejo, yo, Mirta, estoy dando un mal consejo, ni crea yo que a mí Dios no me lo va a cobrar con mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, porque voy a recoger. Si yo estoy siendo doble en mis intenciones, ni crea yo. Así que ya con lo que les estoy diciendo sabrán si yo tengo temor de Dios cuando me siento a predicar o a enseñar o a aconsejar.
A veces es mejor decir que no sé. Porque el mismo Señor dice que es más grande la condenación de aquel que se hace maestro, no a quien Dios pone, que se hace maestro. ¿Sí ven? Entonces dice, el que tiene el pensamiento adelantado, dice, yo voy a recoger con creces lo que estoy sembrando. Una semillita de maíz, voy a recoger mazorcas de maíz. Y hay que ver la cantidad de granos que tiene una sola mazorca. Para bien o para mal, hermanos. Eso es un pensamiento adelantado. Eso es un pleno discernimiento. A eso nos está llamando. Entonces dice, el que entiende este mensaje, el que se da cuenta que si está hablando de una siembra y está hablando de una siembra es porque va a haber una cosecha. Que tenemos que entenderlo. Que no es la cosecha del otro, que es mi cosecha. Porque Dios está hablando que es la misma tierra, no, que no es la misma tierra, que es la misma semilla, que es el mismo sembrador, porque Él dice el sembrador es el Señor. Y luego dice, nosotros somos los que salimos a sembrar. O sea, primero Él, luego nosotros. Entonces, dice, ahí está. El entendimiento, el conocimiento preparado es esto es lo que yo voy a recordar. A mí no me importa, yo voy a tratar mal, te van a tratar mal. Y sabes cuándo te van a tratar mal, cuando tú necesites más. Es que yo no me importa, yo voy a ser indiferente porque yo soy no sé qué cosa, te van a ser indiferente. ¿Cuándo van a ser indiferente? Cuando tú más necesites. Eso es un entendimiento. Es una siembra y una cosecha. El menosprecio al que menos tiene. Cuando tú no tengas, te van a menospreciar. Es literal. Y cuando Dios nos habla para que vengamos a Él, con sinceridad, nadie tiene que vernos. Solo Él tiene que vernos. Vengamos a Él con corazón sencillo y decirle, Dios, y qué sé yo lo que hay que decirle. Entonces dice, este que oye el mensaje y lo entiende, dicha persona seguramente dará buen fruto. Yo sembré un palo de mango en la casa allá en Villao, de azúcar. Nació el palo de mango. No paría. Yo le pegué y le dije, tú estás recibiendo nutrientes, estás tomando agua, estás haciendo, si tú para dentro de un año no me das fruto, yo te arranco de aquí. Es increíble. Dio fruto, pero adivinen qué fruto me dio. ¿Marco? Me dio mango, pero no salieron buenos todos los mangos. O sea, mango lo arranco yo porque lo arranco. No voy a gastar más un peso nutriendo nada. Pero un mal fruto, aquí que está dando, dará buen fruto. Y dará fruto al 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El pensamiento adelantado. Siembras, recoges. Siembras, recoges. Así que ahí me quedo. Porque luego el Señor sigue hablando de otras parábolas. Yo espero en el Señor que hayamos entendido esta, porque al entender esta, entendemos todas las demás. En la vida nada es casual. Y esta palabra es para ustedes y es para mí. Ni crean ustedes que yo doy la palabra para otro y para mí no es. Es para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijo bobo. Dios no tiene favoritos.
y tampoco tiene acepción de personas. El que viene humillado al templo del Señor, a la gloria del Señor, al lugar santo, al lugar santísimo, siempre se entra de rodillas. Siempre se entra humillado. No se entra furioso, no se entra mirando a los otros porque a ellos sí y a mí no. Así te patea. Esto de patea es un decir mío. Quiero decir, él mira de lejos, él no patea, pero él mira de lejos. Pero si nosotros llegamos humildes, humillados, reconociendo que lo que estamos viviendo lo merecemos y que por su infinita misericordia apelamos a su misericordia. Mire, si nosotros venimos a Dios para que nos dé la plata, estamos miando fuera el tiesto. Si nosotros venimos al Señor para que arregle esto y lo otro, estamos miando fuera el tiesto. Pero si nosotros venimos al Señor para conocerle, Él es la verdadera riqueza. Y si tiene misericordia, nos da mucho más de lo que hemos pedido o hemos logrado imaginar. Esa es la parábola que tenemos que entender. Entendiendo esta, todas las demás se nos facilitan. Porque tiene que ver con la sinceridad de Dios. Todo lo que sembramos, todo, lo recogemos. Si sembramos paz, recogemos justicia de paz. Si sembramos contienda, tempestades y contiendas. En la vida, mientras estemos en este desierto que es la vida, estamos permanentemente sembrando. Para bien. Y Mirti, tú lo puedes silenciar. Ay, pero espérate que yo no Abre sé. el micrófono a alguien. Sí, aquí. Aquí. ¿Lo logré? Sí. Sí. Señora. Ahí ya silenciaste. Entonces, para ustedes nada, para mí es mucho, hermano. Entonces vamos a orar. Dios permita que lo hayamos entendido, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, haya ministrado a nuestras vidas, Señor. El único que puede convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio eres tú, Espíritu de Dios. Tú dices que de pecado por cuanto no hemos creído tu palabra, Señor. Hoy apelamos a tu misericordia. Ministranos, Señor. Ayúdanos, Padre, de verdad queremos el verdadero Teshuvah. Queremos, Señor, venir a tu presencia y aún cuando estemos en nuestra ducha hacer el Tevilá, Señor. Salir nuevos, renovados, Padre. Que no sean las preocupaciones de este mundo, el amor a las riquezas, para que nos alejen de ti, Señor. El amor a los placeres, Señor, lo que nos aleje de ti. Señor, y a los que les has dado algo, Padre, trae la claridad, la misericordia, el entendimiento, Señor, que esto es pasajero, que la vida misma ha mostrado a través de ejemplos de muchos que cuando tenían muchos amigos, pero los amigos se fueron cuando lo perdieron todo, porque esto es pasajero, porque eso es donde tu palabra clarita cuando dice que la polilla y el orín corroen esas riquezas. Por eso adviertes a los ricos de este mundo, ricos financieros, que hagan buenas obras a los tuyos, Señor. A los tuyos, Señor. Padre, ese espíritu de Herodes, de querer oír tu palabra y no obedecerla, y aun cuando es oída como Herodes, se llenaban de ira, se sentían acusados. Repréndelo, Señor, porque tu palabra no tiene eso. Eso está en el corazón de Herodes, no en tu palabra.
no en tu palabra, Señor. Que no veamos tu palabra también como una bonita canción que nos entretiene, sino como algo para meditar en ella de día y de noche. Entonces, y solo entonces, y únicamente entonces, harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. No seremos como un barco a la deriva, Señor. Podremos tener, no seremos simpatizantes, no estaremos al lado del camino, estaremos en el camino, Señor, oyendo tu mensaje, viviéndolo, Padre, para cuando vengan los días duros, podamos estar firmes, firmes y fortalecidos en ti. Si hay algo que tú has prometido, Señor, es que es a través de muchas tribulaciones podemos entrar al reino de los cielos. Jamás has dicho que va a ser fácil, pero jamás has dicho que es imposible, porque tú nos has dado tu Santo Espíritu, Señor, para en medio de todas las circunstancias gozarnos contigo, Señor. Tú eres la verdadera riqueza, esa que el enemigo no quiere que veamos, que enceguece los ojos del entendimiento, que actúa de acuerdo a sus maquinaciones para que no veamos la luz de la gloria del evangelio tuyo, que es la verdadera riqueza, y no podamos descansar en ti. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, que estas 35 personas que están aquí, con sus familias enteras, sean buena tierra, incluyéndome a mí, Señor, con toda mi familia, y que podamos dar fruto 30, 60, 100, 100, Señor, 100, 100. Un fruto de 100 para ti porque tú lo mereces. Que seamos solamente aprobados por ti, por nadie más. Que podamos crecer, Señor, no como la tercera que cayó en una tierra que no madura, sino que podamos ser, Señor, esa tierra ese fruto permanente que madura, personas maduras, constantes, que saben y que saben que nuestro Redentor vive y que Él tiene cuidado de nosotros. Tú sabes escribir con líneas doradas tu biografía en nuestros corazones. Fortalécenos para estar de pie en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos con el apresto de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Y siempre en oración, doblando nuestras rodillas delante del Todopoderoso. Padre, que esta noche todos nosotros y nuestra familia no tengamos temor de malas noticias, que tengamos un sueño reparador, un despertar alegre, alegre porque nos despertamos, Señor, si es necesario, con la alarma, para entrar primeramente en el trono de tu gracia, y lo demás es pan comido. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén.
Amén. Gracias, Mirta. Dando con el micrófono cerrado. Gracias, Mirta. Amén. Gracias. Gracias, Mirta. Muchas gracias. Señor nos bendiga a todos. Gracias. Gracias, Gracias. Mirta. Mañana, Amén. hermano. Feliz noche para todos. Bendiciones. Feliz noche para todos. Gracias, tía. Feliz noche. Sí, así.